Hola, cordial saludo, soy Norbeiro Gaona. Estoy en el curso de electromagnetismo. Para este informe debemos hacer un video explicativo y lo voy a realizar con este experimento del generador. Pertenezco al grupo 8 del curso electromagnetismo y bueno, para empezar tenemos un generador en el simulador que nos da la guía como tal del laboratorio. Y para empezar tenemos aquí lo que es una llave de agua, ¿sí? Tenemos un imán y tenemos un embobinado con su respectivo bombillo. Entonces hay varias determinantes aquí en este experimento muy interesantes, los cuales vamos a mirar a continuación. Bueno, inicialmente esto lo que va a generar es una acción mecánica al momento de abrir la llave, ¿sí? Y permite que esa acción haga un efecto magnético dentro del embobinado. Es decir, cuando cae el agua, estamos hablando de una cuestión hidráulica que genera la rotación en el imán. Entonces, si nosotros podemos evidenciar varias cositas, es que el campo magnético en sí va a variar, en movimiento, como lo vemos en la brújula. Siempre el imán, él está constituido por un norte y por un sur, y ese campo magnético sale del norte e ingresa al sur, y ese es su recorrido que siempre va a estar en ejecución. Por eso la brújula, como lo determinamos, busca siempre la parte del norte o la parte del sur, ¿sí? Ahora bien, bueno, en este caso tenemos dos aspiras. Si quitamos una, notamos de que ese flujo de campo va a ser menor a cuando nosotros aumentamos dos espiras o cuando tenemos sus tres espiras. De que uno es a la longitud del cable o al número de espiras que tiene este embobinado, lo que me permite generar un mayor campo magnético, ¿sí? 2. Cuando abrimos la llave de manera gradual, también genera que ese flujo sea más rápido o en su defecto que sea lento, ¿sí? Entonces ese también sería uno de los factores que incide en el encendido de la bombilla. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el campo magnético, cuando él está en su mayor posición, digamos en su punto más cercano, este campo magnético, la fuerza va a incrementar, como lo detectamos aquí en este medidor magnético, pero a medida de que este campo se va alejando, ¿qué pasa? Vamos nosotros a notar que ese campo se debilita. Eso quiere decir que el campo magnético, a mayor distancia del imán, menor va a ser su capacidad, y en más cerca esté, su campo magnético va a ser mejor, va a ser mayor, ¿sí? Hay algo que tenemos que también tener en cuenta, es la cuestión de que el embobinado genera lo que es una diferencia de potencial, que ese es prácticamente el voltaje, y cuando el embobinado no se le aplica una corriente eléctrica, ese voltaje va a ser la misma fuerza electromotriz
que se ejecuta por ese cable. Entonces, como vemos que el imán, al girar todo lo que es el campo magnético que se genera a su alrededor, él va a pasar dentro de la bobina. Eso lo que permite es que haya una variedad en su movimiento, y lo que hace es de que genere una corriente electromagnética. Con ella, pues el paso de sus electrones lo que me hace es aumentar ese voltaje, y es el que me va a hacer una acción de que el bombillo esté encendido o que prenda como tal. Bueno, eso es como el experimento en sí. Es muy interesante en realidad. Hay que tener en cuenta también una cosita muy interesante, es que el voltaje a menor espira, él va a disminuir por el paso, por la longitud que tiene el cable, y el menor el paso de los electrones a cuando tenemos una mayor longitud del cable o de las espiras como tal. Entonces, en un embobinado, el flujo que pasa, esta fuerza, digamos, electromotriz que se genera ahí, viene dada por el número de espiras. Uno de los factores que se involucra ahí es el número de espiras, y la otra también es la velocidad de ese cambio del campo magnético, del flujo magnético. Cuando hablamos de un flujo magnético, es el paso rápido que se genera dentro de ese embobinado, y cuando ese flujo aumenta, ese es proporcional al campo magnético, y ese también va a aumentar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.